Buenas tardes, que Dios les bendiga. Gracias a toda la audiencia que está aquí conectada en La Voz, aquí en su programa Jesús, aquí y ahora. Y programa formato podcast está hoy un poquito diferente. Estoy del otro lado, estoy en el área VIP porque tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un invitado del cual he seguido su trayectoria, creo que aproximadamente 15 años, si no me equivoco. Y es Ezequiel Delutri. Él es profesor de literatura y escritor argentino. Y es un gusto, Ezequiel, que estés aquí compartiendo con toda la audiencia. Y es un gusto tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Ezequiel. Por favor, gracias a ustedes por haber tenido la delicadeza de invitarme. Para mí es un gusto. Hay algunos libros míos que están ahí nadando en México, a los que les está yendo bien, así que para mí es un gusto poder encontrarme de alguna manera por medio de la tecnología con mis lectores mexicanos. Así es, Ezequiel. Como te decía al principio, antes de empezar la transmisión, hemos tenido yo he tenido la fortuna de seguir tu trayectoria, aproximadamente 13 años, 15 años siguiendo tu trayectoria. Y aquí tenemos unos pocos libros de los tantos que tienes. Aquí tengo, por ejemplo, creo que es tu primer novela policial, Todo queda en familia. Sí. Después está Coy, con el que más adelante nos vas a hablar, con el cual ganaste el premio Norma, que ahorita quiero que entres a detalle porque mucha gente desconoce lo que es ese premio, pero sabemos que es un significado muy grande, lo que significa ese premio, la trayectoria, que no a cualquiera se lo gana. Entonces, Ezequiel, una pregunta, ¿cómo influyó el libro en tu niñez? Bueno, yo me crié en una casa con muchísimos libros. Vos recién te llamaba la atención los libros que tengo atrás y vivo en una casa llena de libros, pero cuando era chico vivía en una casa con muchísimos libros. En mi casa no había 100, no había 1000 libros, en mi casa había como 12.000, 13.000 libros, porque mi papá, quien vos también conocés y has seguido, es muy lector. Entonces yo me crié en una casa donde el libro formaba parte, diría yo, de alguna manera de una presencia cotidiana en nuestra vida. Mi papá nos llevaba siempre a las librerías. Acá hay una calle que es calle Corrientes, que es la calle de los teatros y de las librerías. Buenos Aires es la ciudad en el mundo que tiene mayor cantidad de librerías por habitante. Es decir, hay muchísimas librerías. Mi papá nos llevaba a recorrerlas una detrás de otra. Muchas de esas están sobre esta calle, sobre calle Corrientes, una de las calles principales de la ciudad de Buenos Aires. Nos llevaba a recorrer librerías con mi hermano cuando éramos chicos y además a la Feria del Libro. ¿No? Ustedes tienen allá la FIL de Guadalajara, que es la feria más importante que tiene Latinoamérica, la Así es. tienen ustedes, digo, y pueden disfrutarla. Nosotros acá tenemos una feria muy grande también, es más chica igual que la de Guadalajara, incluso es un poco menos relevante, pero es una feria que nosotros amamos, que reúne más de 1 millón de visitantes cada vez que se hace, y que es una de las ferias además más largas del mundo porque dura 3 semanas. Wow. Es muy larga, 3 semanas abierta al público. Entonces con mi papá íbamos, a veces íbamos varias veces a la Feria del Libro. Mi mamá siempre cuenta la historia de que la primera vez que yo fui a la Feria del Libro fui en el carrito de bebé, ¿no? Es decir, me llevaron en el Sí. carrito. Entonces el libro formó parte de mi vida desde que yo soy chiquito. Cuando era chico leía historietas. A mí me encantan hasta el día de hoy las historietas. De hecho, parte de lo que ven ahí atrás son historietas. A mí me encanta hasta el día de hoy. Creo que es un género súper interesante para mí. Y de chiquito yo arranqué leyendo historietas. Leía Asterix, leía Paturuzú, Paturucito, que son personajes de acá de Sí. Argentina. Es un integrante de un pueblo originario argentino. Bueno, nada, leía eso cuando era chico, libro álbum, libro ilustrado, ese tipo de cosas, esos libros que tienen más ilustraciones que texto. Eso me gustaba leer cuando era chico. Pero yo sentía que quería leer un libro para grandes. Para mí los libros para grandes eran los libros que eran todo palabras, que no tenían ilustraciones. Los libros que leía mi papá. Entonces yo recorría la enorme biblioteca de mi papá buscando algún libro que me llamara la atención por la tapa, porque lo único que podía juzgar a esa edad, que tenía 10, 11 años, lo único que podía juzgar era la tapa del libro. Entonces yo buscaba una tapa que me gustara, que me conmoviera, que me interesara. Cuando la encontraba,
agarraba el libro, me lo llevaba a mi cuarto y empezaba a leerlo, 3, 4 páginas y me aburría terriblemente, entonces lo terminaba dejando. Y tenía una pila de libros que me habían gustado la tapa, pero y había intentado leerlos y que nunca había podido avanzar. Hasta que finalmente tenía un problema con mi mamá en ese momento. Mi mamá hasta el día de hoy tiene un jardín muy lindo. Y yo tengo un amor muy grande por las plantas que heredé de alguna manera de mi mamá. Mi mamá tenía un jardín muy lindo y por ese jardín no nos dejaba tener perro, a mi hermano y a mí. Piensen si pensá, Jonathan, si no era importante para nosotros tener un perro, que hoy mi hermano es veterinario. Oh. Entonces, pero mi mamá no nos dejaba. ¿Por qué? Porque el perro rompe las plantas. Entonces con esa excusa no nos dejaba tener un perro. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con cómo comenzaste a leer? Bueno, muy simple. Es que revolviendo en la biblioteca de mi papá, revisando los libros que había en la biblioteca de mi papá, encontré un libro que en la tapa tenía un perro. Y dije, se lo voy a leer en la cara a mi mamá. Agarré un banquito, lo puse en el medio del jardín de mi mamá y ahí empecé a leer ese libro, que es El llamado de la selva o El llamado de los salvajes, un libro de Jack London, un autor norteamericano re importante. Yo en ese momento eso no lo sabía. Lo único que sabía era que tenía un perro en la tapa y que pensaba que de alguna manera le iba a dar lástima o le iba a hacer enojar a mi mamá y le iba a hacer reflexionar de nuevo con respecto a esto de dejarnos tener un perro. Y ese libro, que era un libro para grandes, era un libro para adultos, era un libro que era todo palabras, es el primer libro que empecé a leer y terminé. En un mes lo leí completo. Hoy lo veo y es un libro muy cortito. Digo, ¿cómo puede ser que haya demorado tanto tiempo en leerlo? Pero yo siempre leí muy lento. Hasta el día de hoy soy un lector muy lento. Y entonces fui leyéndolo al libro despacito. Y cuando lo terminé de leer, dije, yo quiero leer para toda la vida. Yo quiero que esto forme parte de mi vida siempre. Así es increíble. Esa reliquia, me imagino que la tienes ahí, ¿no? El llamado de la selva de Jack London, que dices, se lo robaste a tu papá, algo así escuché una vez. Sí, es verdad. Yo tengo la edición, formaba parte de la biblioteca de mi papá, de una editorial que se llamaba en ese momento Editorial Robin Hood. La gente de mi edad, que vive en Argentina, todos cuando éramos chicos teníamos libros de esa colección porque era algo que se regalaba habitualmente para los cumpleaños. Mi papá tenía un montón, tenían unas tapas muy lindas hechas por un ilustrador argentino, y entonces finalmente lo terminé conservando, se lo terminé pidiendo a mi papá y por algún lado está ese ejemplar, que fue el primer ejemplar que yo considero que me convirtió en lector, ¿no? Es decir, yo digo, yo me convertí en lector con ese libro. Así es, yo creo que hay libros que siempre nos van a marcar. Me identifico contigo porque yo también empecé a leer cómics. Desde niño siempre había cómics en la casa. Aquí en México, bueno, en Argentina es Mafalda, ¿no? De Kino. Yo creo que es un clásico allá. Aquí en México es Memín Pingüín. O sea, Memín Pingüín yo era todavía niño, pero ya había historietas, eran blanco y negro. Creo que eran en blanco y negro, eran hasta cafés la tinta de los libros. Esos libros salían cada 15 días en el puesto de revistas, en la casa siempre había de Memín Pingüín, había de Archie y sus amigos, o sea, eran historietas clásicas. Entonces yo creo que por ahí mi formación como lector también fue creciendo hasta que determinado un momento ya empecé como que con los libros de verdad. Por ejemplo, empecé yo me identifico contigo, mi primer libro que yo leí la primera vez, que también fue una reliquia, que fue de mi mamá, yo lo agarré del librero, fue El mártir de las catacumbas. Entonces, desde ahí empecé a leerlo desde el principio hasta el final y a partir de ahí empecé a leer. Entonces, pues, así es, Ezequiel. Quiero que nos cuentes también un poquito, la gente que nos está escuchando, eres un escritor argentino con trayectoria, pero que has tenido éxito, pero también, no sé si llamarlo fracaso, porque nunca hay fracasos en la vida, son experiencias que Dios nos permite vivir. En tu caso, creo que participaste muchas veces no sé cómo decirlo, participaste en concursos y nunca llegaste a ganar, pero llegó el momento donde ¡pum! Se destapó y ganaste. Y por ahí entendí, creo que la vez que te dijeron, ganaste el premio Norma. Quiero que nos cuentes tantito cómo fue esa vez que ganaste el premio Norma. Y de hecho aquí está uno de los libros ganadores con el que ganaste el premio Norma. Cuéntanos tantito de eso. Sí, es verdad, digo, investigaste mucho, digo, claramente, sí es cierto, es algo que suelo
contar también como un ejemplo, bueno, de las ganas que hay que ponerle a todo, del esfuerzo que a veces demanda. Yo escribo desde que tengo 20 años, pero recién comencé a hacer una carrera o a tener mayor cantidad de libros publicados, siendo ya grande, digamos, 30 y pico de años. Y durante mucho tiempo fracasé muchísimo, es decir, en concursos está bien, y yo le digo fracaso, la verdad es verdad, lo que vos decís son experiencias que nos suman, que nos aportan, pero yo creo que lo primero es que uno tiene que registrarlo como un fracaso, como decir, esto no me salió como yo pensaba, yo lo pensé de una manera, terminó saliendo de otra. Creo que no hay nada malo en la palabra fracaso, creo que a veces nos toca fracasar, y el fracaso es un aprendizaje tan grande como cuando las cosas salen bien. Hay gente que incluso dice es más grande el aprendizaje del fracaso que el aprendizaje de cuando las cosas salen bien. Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que son aprendizajes distintos, pero que el fracasar enseña. Y a mí me costó mucho llegar, yo no tenía ningún contacto dentro de la industria editorial para poder, que es básicamente la industria que publica los libros, digo, para poder llegar a presentar mi material. Entonces eso hizo todo muy, muy difícil, no había una cuestión, un tema de facilidad. Entonces, la única manera que yo tenía de poder presentar mis escritos era enviándolos a concursos. Sí, porque cuando los mandaba a las editoriales nunca sabía si llegaban, si no llegaban, si se leían, si no se leían. Entonces dije, bueno, voy a participar en concursos. Y participé en más de 120 concursos durante los 6 primeros años en los que decidí Wow. convertirme en escritor. Ujú. Y los perdí todos, uno atrás de otro. Es decir, no me quedó un premio sin perder. Incluso algunos los perdí 6 o 7 años seguidos. Me presentaba todos los años y todos los años los perdía, pero yo tenía tanto amor por la escritura que siempre volvía y trataba de mejorar, trataba de ver qué era lo que podía hacer, trataba de lograr un mejor resultado. Y gran parte de la escritura es trabajo. La escritura no es tanto una cuestión de talento como una cuestión de trabajo, de trabajar mucho. Y yo me reconozco un trabajador incansable de la palabra. Y todo lo que yo logré no lo logro porque tenga talento, sino porque tengo perseverancia. Es decir, mi principal virtud, en todo caso, con los libros, que es una de las pocas cosas en realidad en la vida en las que soy perseverante, es con el tema de los libros. Yo fui muy perseverante y siento, suena como muy jactancioso, se van a poner contentos los mexicanos, no porque tenemos fama los argentinos de ser muy soberbios, pero yo siento que las cosas que salieron bien me las merezco porque hice el trabajo que había que hacer. Esto no quiere decir que me la merezco y otras personas no. Es decir, que yo en mi caso, que conozco mi historia y sé el esfuerzo y el amor que puse, cuando llegó dije, está bien, es el resultado de un trabajo, es el resultado de un método, es el resultado de no haber bajado los brazos. Entonces no lo digo desde la soberbia, sino desde el propio reconocimiento del trabajo que uno hace, que creo que también está muy bien mirar el trabajo que uno hace y valorarlo. Así es, yo creo que esa es una motivación para todos los oyentes que nos están escuchando, a toda la gente que dice, bueno, quizás yo fracasé leyendo un libro, quizás estoy empezando a escribir un libro, o no necesariamente un libro, en un proyecto y he fracasado, pero siempre es válido volverse a levantar, volverlo a intentar. Dijiste, perdiste hasta 7 veces seguidas, es increíble, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos da las fuerzas para seguir adelante y hay recompensas. Siempre que hay esfuerzo, yo creo que hay recompensas. Y yo ahorita que empezamos antes de transmitirla aquí en este podcast, estábamos viendo el librero de Ezequiel y decíamos, ¿cuántos libros? Y me decías, es solamente una parte de los que tengo y hay muchos cómics ahí. Entonces, Ezequiel, cuéntanos tantito, ¿cuántos libros más o menos tienes? ¿Cuántos libreros tienes en tu casa? Y libros debo tener unos 7.000 libros aproximadamente, calculo, más o menos. La verdad que nunca los conté. Tengo una pauta, libro que no me gusta, libro que no me cerró, lo saco de mi biblioteca, lo regalo, lo hago circular, ¿no? Entonces esos 7.000 libros son 7.000 libros que a mí me gustan, entre 6.000 y 7.000 libros, pero son libros que a mí me ha gustado recorrer y que me han aportado algo. Si no, no lo mantengo en mi librería porque los libros ocupan mucho espacio, aunque parezca que no. Entonces también digo, si no es una casa copada por los libros, entonces dije, bueno, ese es el límite y no voy a conservar ningún libro que no me guste. A mí me gusta mucho la literatura infantil, yo escribo literatura infantil y juvenil, entonces me gusta mucho también eso, tengo muchos libros vinculados con literatura infantil y juvenil, mucho libro álbum,
este tipo de cosas que me encanta y que es importante tener el libro, ¿no? Digo, si bien yo no estoy en contra del libro electrónico, todo lo contrario, me parece que está muy, muy bien y que está muy bueno, pero yo soy del libro en papel. Es decir, yo soy viejo, De la vieja entonces a mí me escuela. gusta el libro en papel y la industria editorial hizo algo muy interesante, que también se ve en la industria de la música con el vinilo, que es recuperar la materialidad, es decir, empezar a hacer libros lindos para que a la gente le guste comprar el libro como objeto, darle valor al libro como objeto, ¿no? Es lo mismo que pasa con la industria musical y el vinilo. Si el vinilo da una experiencia distinta, porque es la materialidad, es muy distinto a Spotify, que está buenísimo y todos lo tenemos, digo, yo lo uso muchísimo, pero el disco es otra experiencia, son 8 o 10 temas ordenados según cómo los dispuso el compositor, el músico, tiene además un diseño, ¿no? Entonces con el libro pasó esto. Hoy hay libros bellamente diseñados, muchísimo más que antes, porque se valora más al libro como objeto. Y si me preguntas qué hay en mi biblioteca, de todo. Yo soy lector de poesía, de teatro, de narrativa, de ensayo, de historieta, de libro álbum, de libro infantil. Una de las claves para ser profesional en este ámbito es tener conocimiento de la mayor cantidad posible de géneros literarios, de registros literarios, de formas literarias, porque eso implica que tenés mayor cantidad de herramientas al alcance de tu mano al momento de sentarte a escribir. Yo siempre recomiendo que el que quiere leer, y sobre todo el que quiere ser escritor o dedicarse a esto, lea lo más variado que pueda. Si a vos te gusta un tipo de literatura, podés hacer énfasis en eso. Si te gusta el policial, léete 80%, 60%, 70% de policial. Pero reservate un 20, un 30% para leer otra cosa, sobre todo cosas que no tengan nada que ver. Si te gusta el policial, que es muy narrativo y muy estructurado, lee poesía. Sí, anda a otro lado, porque eso te va a permitir las herramientas de la poesía llevarlas a ese género. Entonces, ese trabajo para mí es el trabajo más interesante al momento de leer. Lo mismo ver cine, lo mismo ver buenas series, es decir, todo eso aporta. Lo más importante igual es leer, ¿no? Digo, detesto al escritor que usa solo referencias vinculadas con el cine. No, los escritores tenemos que tomar fundamentalmente de los libros, pero las otras artes también nos aportan y hay que aprovechar. Así es. De hecho, hoy en día, con tanto streaming que hay, tantas películas que tenemos a la palma de la mano, celular, la verdad se está perdiendo mucho lo que es la literatura juvenil, el interés en el joven, incluso en los niños, en leer. Y, por ejemplo, hoy en día hay muchos papás jóvenes que ya no leen y eso Mm. trae como consecuencia niños que no leen. Entonces yo creo que aquí enfrentamos un reto muy, muy grande, ¿no? Entonces, en tu caso, yo, como tú como profesor de literatura, yo escuchaba cómo contabas una vez que fue un reto para ti hacer libros para esos alumnos que tú tienes y que ellos se interesaran en la literatura. Cuéntanos poquito de eso, cómo fue llevar la literatura, tus escritos policiales, a hacer libros para niños. Bien, es muy linda pregunta. En primer lugar, yo salgo del policial por un hartazgo del género. Escribí durante varios años, tengo unas 7 u 8 novelas policiales publicadas. El policial es un género técnicamente muy demandante, muy complejo, hay muchos personajes, hay una trama, hay un esquema que respetar. Entonces, para mí fue construir la literatura policial, mi literatura policial fue un aprendizaje profundo del género, de cómo narrar, de cómo contar una historia, pero en un momento me agoté. Y dije, quiero probar otra cosa. Tenía tiempo y dije, voy a probar a escribir para mis alumnos, pensé. Si yo tuviese que escribir un libro para mis alumnos, un libro que les transmita a ellos cosas positivas, que les transmita a ellos cosas buenas, ¿qué escribiría? Y entonces con esa idea en la cabeza me lancé a escribir COI. Yo creo que el elemento principal para escribirle a un joven y un chico es la autenticidad. La autenticidad, hoy se habla mucho de autenticidad, pero la autenticidad en el sentido, ¿en qué sentido? Específicamente lo digo por esto, la autenticidad en sentir que lo que estoy escribiendo tiene valor literario, aunque esté destinado a un chico, aunque esté destinado a un joven. No subestimar al lector. ¿No? Es decir, hacer el mejor trabajo literario que uno puede, como escritor, puede hacer. Entonces, eso para mí es la autenticidad al momento de escribir literatura infantil y juvenil. Y yo lo que quise hacer fue eso. Dije, voy a escribir una historia que tenga un tema que a mí me importe, que a mí me interese, que a mí me genere cosas, que a mí me movilice.
y lo voy a tratar de contar utilizando todas las herramientas que me da mi trabajo para darle buena literatura. Porque uno de los problemas del joven es que el joven tiene gusto, pero no tiene criterio literario. Gusto, ¿por qué? Porque todos sabemos qué nos gusta o qué no nos gusta. Pero para desarrollar el criterio, es decir, para saber qué es literariamente bueno y qué es literariamente malo, se necesitan muchas lecturas. Y el joven, por una cuestión lógica, todavía no las tiene. Entonces es muy fácil de engañar. Yo le puedo dar una historia que sea atractiva, pero que literariamente no tenga nada, no tenga una construcción literaria detrás. Entonces, la clave para mí es que el texto tenga una construcción literaria sólida, que literariamente tenga valor, que haya decisiones que son las decisiones que toma un escritor que realmente conoce de literatura, pero que al mismo tiempo sea una historia que esté a su alcance y que apele a su sensibilidad. Entonces, ese equilibrio para mí es el difícil. Así es, totalmente cierto. Gracias por contestar esa pregunta. Entonces, hoy en día estaba ahí en Argentina, hay mucha gente que lee y tú te has, bueno, has tenido ese reto, ¿no? De escribir para niños. ¿Cuál ha sido el mayor reto para un niño? Por ejemplo, escribiste un libro que es inadaptado, ¿no? Hay gente, hay niños que se sienten incluso excluidos por ciertas personas porque no encajan. Yo creo que por ahí va, ¿no? Inadaptados. Háblanos poquito de ese libro que fue, creo que después de COI. Sí, es un libro relativamente reciente, debe haber salido hace 1 o 2 años. Eh, partió de una propuesta que me hizo la editorial, que era, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el rock argentino, y no solamente me gusta a nivel escucha, sino que también leo sobre el tema, tengo libros sobre el tema, es decir, siempre que sale alguna biografía, siempre estoy leyendo sobre esto. Y me dijeron, ya que te gusta tanto, el gran momento del auge del rock argentino es la década del 80, que coincide con el recupero de la democracia en Argentina. Entonces dije, me propusieron, ¿por qué no escribís una novela que transcurre en la década del 80? Y yo dije, me encanta porque siempre, primero porque fui chico en la década del 80, yo tengo 48 años, fui chico en la década del 80, y en segundo lugar porque mentalmente con el tema de explorar las raíces del rock argentino siempre vuelvo a los 80 y dije, me encanta la escena del rock de esa época, y entonces decidí escribir una historia de 3 chicos que deciden formar una banda junto con un profesor que los va acompañando y que atraviesa un año, transcurre en 1987, un año muy particular para la Argentina, porque era un año de mucha inflación, era un año hacía muy poco que había vuelto la democracia, todavía había posibilidades de que hubiese otro golpe de Estado. Entonces, tomando todos esos elementos, pero que aparecen de manera secundaria, digamos, en la historia, yo quise contar la historia, el relato de cómo se origina una banda de rock, cómo se originaba una banda de rock en el 80. Y la novela está atravesada además por unos reportajes, que son los reportajes que le hacen a los integrantes de la banda 20 años después, cuando la banda ya fue exitosa y ellos deciden separarse. Entonces, de alguna manera, lo que tenés son las dos puntas, y volvemos a lo del éxito y el fracaso, cuando ellos arrancan y no los conoce nadie, y también tenés el final de la historia. Lo que no tenés es el éxito, es decir, la parte Sí, del éxito no está contada en la novela a propósito. Yo dije, yo no quiero contar el éxito, quiero contar el origen y quiero contar el final. Cómo empieza un sueño, porque finalmente tener una banda de rock es eso, es un sueño, cómo empieza ese sueño y cómo termina ese sueño. Los 3 personajes son totalmente distintos, pelean muchísimo entre ellos, entonces la historia está atravesada por los enfrentamientos entre ellos que son tragicómicos, y por un profesor que los va guiando, que es un tipo totalmente frustrado, es una persona totalmente frustrada porque él hubiese querido ser músico y terminó como profesor, y entonces esa frustración es la descarga en quien se le cruza adelante. Entonces este hombre tan frustrado de repente dice, bueno, decide ayudarlos por motivos que están explicados en la novela, a ver si pueden conformar esta banda, y ahí termina descubriendo que todavía él podía, ¿no? Que ese fracaso que siente o que va rumiando por la vida, en realidad tal vez lo podía dejar atrás, no como él pensaba, pero de alguna manera ayudando al otro, él podía construir desde otro lugar. así es, muy importante porque son valores que estás plantando ahí en el libro, ¿no? Que estás
implementando sobre todo en los niños, formando esos valores. Y hay otro libro que es muy interesante, Tres son multitud, que lo veo un enfoque más juvenil, ¿no? Porque de hecho se vuelven a juntar tras la muerte de uno de los amigos. Yo creo que es un poco más como melancólico al principio, ¿no? Como y nos hace ubicarnos en tiempo y espacio, porque lamentablemente en veces empezamos a ver a aquellas personas cuando pasa aquello malo, ¿no? En este caso, la muerte de uno de los integrantes. Entonces, como que está más, nos hace poner los pies sobre la tierra, creo yo. Háblanos tantito de eso, tres son multitud. Y aquí lo tenemos, de hecho, aquí está en el estudio este Sí, libro. me asombra que haya viajado tan lejos ese Sí, libro. Es hermosa la edición del libro, sí, además está de muy ese libro bonita. y de Ikigai también son hermosos los libros a nivel material. Esto lo puedo decir tranquilo porque eso lo hace la editorial, no lo hago yo solo escribo. Sí, es una novela, es la novela que escribí automáticamente después de Koi. Es una novela terriblemente melancólica. Yo quería, de alguna manera, demostrarme a mí mismo que a un joven se le puede hablar de cualquier tema, incluso de la muerte. Y entonces es una novela que trata sobre la muerte, trata sobre un duelo, trata sobre cómo vivimos con esa idea de duelo. Es una novela muy compleja desde lo estructural, al contrario de Coy, que es una novela lineal, totalmente lineal. Yo dije, no voy a repetir el esquema, no voy a escribir algo tan simple desde lo estructural, por ahí Coy tiene su profundidad, pero en otro sentido, y tiene un trabajo literario, Coy, pero acá quería jugar con la estructura. Entonces la estructura, como vos muy bien explicaste, es la historia de tres amigos. Se van a contar dos historias. La primera historia que se va a contar es la historia de la última noche, siendo adolescentes, que los tres amigos están juntos. Y después, paralelamente a eso, se va a contar la historia de, entre comillas, estos tres amigos 3 años después, que se vuelven a juntar, en realidad digo entre comillas, porque uno de los amigos fallece en un accidente. Entonces, 16 o 14 años después, no recuerdo ahora exactamente el lapso de tiempo, se vuelven a juntar ellos ya adultos. Yo lo que quería explorar también era no solamente el tema de la muerte y de la ausencia, sino también el tema de la amistad con el paso del tiempo. Los adolescentes tienen la tendencia a pensar que esas amistades que tienen los van a acompañar toda la vida, y la verdad es que no siempre las amistades nos acompañan toda la vida, porque vamos cambiando y nuestras amistades van cambiando y eso va generando distanciamientos. Entonces yo quería también tratar esto. Es decir, que ellos durante 14 años no van a volver a juntarse los tres, pero la muerte de uno de ellos termina como de alguna manera reuniéndolos o vinculándolos de nuevo. Entonces, un poco era esa la idea. Y la historia está contada por los tres adolescentes, primero, intercalado con eso está contada por ellos de grandes. Entonces, siempre van contando ellos la historia, pero ellos jóvenes o ellos grandes. Fue todo un trabajo, porque juega con las tres voces, son dos chicos y una chica, van hablando, cada uno habla a su manera, cada uno habla a su estilo, y cada uno tiene una experiencia de vida totalmente distinta. Así es, y muy interesante. Y ya aquí otros los libros que tenemos, al principio decíamos la novela policial, ¿verdad? Que se llama Todo queda en familia, creo que fue tu primera novela, ya después creo que son cinco, Ezequiel, ¿no? Novelas policiales. Son 5 novelas policiales, 6 novelas policiales, pero Seis. 5 que pertenecen a esa serie, a la serie de Todo queda en familia. Ok, y esos libros, como te decía, son difíciles de encontrar. Yo creo que es donde la tecnología llega a aportar algo que quizás a todos los lectores nos encanta el papel, nos encanta cuando compramos un libro nuevo, olerlo. Ese olor yo creo que es característico, ¿no? De cada libro tienes como que su propia esencia, ¿no? Entonces ahí la tecnología llega y es como que nos ayuda a apreciar lo que hoy en día no podríamos tener. Y otro de los libros que aquí pues tenemos, Ikigai, ¿verdad? Entonces tiene un término, creo que japonés, el nombre que le pusiste. Ya se habla, trata de un nieto y un abuelo. Cuéntanos tantito de este libro que tenemos aquí. Bueno, todos los libros que tenés ahí, menos tal vez Todo queda en familia, mira, Todo queda en familia, Koi, tres son multitud, y Ikigai, los tres transcurren en mi ciudad, en San Miguel, en el lugar donde yo vivo. En algunos es mencionada explícitamente, en Todo queda en familia es mencionado, San Miguel, en Koi es mencionado, en Tres son multitud también. De hecho, las ilustraciones, el ilustrador que se llama Ezequiel Quines, las ilustraciones que tiene de la ciudad son de San Miguel. Es decir, él buscó fotos de San Miguel y mi ciudad tal cual la dibujó, tal cual como era en la década del 80. Increíble el trabajo
que hizo. Ikigai no se menciona, pero en mi cabeza también transcurre en San Miguel. Entonces son tres novelas que transcurren todas en mi ciudad. Ikigai, y todas tienen algo de mi vida, ¿no? Digo, porque Todo queda en familia, uno de los protagonistas es un escritor fracasado, y yo esas novelas las escribí cuando todavía no tenía muchos libros publicados. Koi tiene un montón también de cosas de mi vida y de mi adolescencia. Tres son multitud. La parte de ellos adolescente tiene muchas historias de mi adolescencia, pero la novela que yo siento más vinculada con mi vida y con mi experiencia, las cuatro que tenés ahí, es Ikigai. Ikigai, yo cuento la historia real, está contada al final del libro, me pidieron que escribiera como una especie de biografía muy poética, y entonces yo elegí contar la historia real que hay detrás del libro. El libro es ficción igual, sí quiero aclarar que el libro es ficción, es una historia inventada, pero que se basa en una historia real. La historia es muy simple. Yo tuve relación con mi abuelo hasta los 15 años. Mi abuelo, yo iba todas las semanas iba a la casa de mi abuelo. Todas las semanas iba, nosotros decimos acá, a tomar la leche, a merendar con mi abuelo y a charlar con mi abuelo. Y estaba y compartí un montón de tiempo con mi abuelo. Mi abuelo vivía a unos 2,5 kilómetros de mi casa, entonces yo me iba caminando hasta la casa de mi abuelo todos los viernes y compartía con él y lo quería muchísimo. Pero hubo un momento donde hubo un desacuerdo familiar. Yo en ese momento, yo tenía 15 años, no entendí nunca muy bien qué fue lo que pasó. Yo siempre escuché una sola de las campanas del problema, ¿no? Y a mi abuelo no lo vi durante casi 15 años más, no lo vi, no tuve trato con él. La vi a mi abuela una sola vez en ese tiempo y después no lo vi. Yo me convertí en un adulto sin volver a ver a mi abuelo. De los 15 años hasta la edad adulta no lo volví a ver. Por desavenencias familiares, cosas que realmente se podrían haber solucionado de otra manera, pero que se solucionaron así, con una separación drástica. Que un problema de los adultos que terminó involucrándonos a los dos nietos, a mi hermano también y a mí. Y en un momento yo me cansé de esa situación, por decirlo de alguna manera, y un día decidí ir a visitarlo, a mi abuelo, a pesar de la oposición de toda la familia, que no lo hagas y todo lo demás. Sin consultar con nadie, me levanté una mañana y dije, voy a ir a ver a mi abuelo, para que se den cuenta, para que te des cuenta, Jonathan, el tiempo que había pasado cuando yo golpeo la puerta de la casa de mi abuela. Sale mi abuela, y mi abuela no sabía quién era, es decir, no me reconoce, ¿no? Entonces yo le digo, abuela, soy Ezequiel, soy tu nieto. Mi abuela se pone a llorar, obviamente, y digo, me abre la puerta, pasá. Me hace pasar, me lleva a verlo a mi abuelo. Cuando yo me voy a ver a mi abuelo, charlo un poco con mi abuelo y lo primero que le pregunto es, mirá, abuelo, yo sé que vos estás peleado con papá. Digo, ¿lo volverías a ver? Y mi abuelo se empieza a reír. Y yo digo, ¿por qué se ríe por lo que le estoy preguntando, no? Sí. Y entonces la mira a mi abuela y le dice, ¿cómo voy a estar yo peleado con Pocho? A mi papá ellos le dicen Pocho. ¿Cómo voy a estar peleado con Pocho? Dice. Y entonces yo me doy cuenta en ese momento que mi abuelo estaba perdiendo la memoria y no se acordaba por qué se había peleado con mi papá. O por qué mi papá se había peleado con él. Nunca, como digo, nunca supe bien qué fue lo que había pasado. Y entonces en ese momento, yo me doy cuenta de esto, me despido, voy a verlo a mi papá, le digo, andá a verlo al abuelo, porque el abuelo no se acuerda por qué se peleó con vos. Efectivamente era así, mi abuelo estaba en un proceso de demencia senil que duró unos cuantos años más. Y entonces yo pude como volver a verlo a mi abuelo a partir de eso. Yo nunca pude igual reconstruir el vínculo con mi abuelo y tampoco me interesó mucho ya reconstruir. Es decir, eran 15 años, yo dije, no sé si yo tengo ganas. Yo lo que quería era que se reconstruyera el vínculo entre mi padre y su papá, ¿no? Y mi abuelo. Y eso efectivamente se logró porque mi papá lo acompañó a lo largo de toda su enfermedad a mi abuelo. Y a mí me quedó dando vuelta esta idea, ¿no? Esta idea de un chico que se enfrenta con un abuelo que empieza a perder la memoria, un chico que casi no tiene relación con su abuelo, pero que de repente se manda una macana, decimos acá, se comete un error, y ese error hace que tenga que acercarse al abuelo para pedirle un dinero, para poder solucionar su problema, y cuando se vuelve a relacionar con el abuelo, descubre que este abuelo está perdiendo la memoria, y se empieza a generar un vínculo atravesado por este problema. Es una novela para mí profundamente emotiva, a mí me resultó muy emotiva a mí escribir la novela. Es una novela de las novelas que más quiero, y es una novela además que de alguna manera prohijó o adoptó México, porque el editorial que la publicó es Editorial El Naranjo, una hermosa y muy reconocida editorial mexicana,
que para mí fue realmente un privilegio que recibieran el libro y que lo trataran con el amor que lo trataron, porque el libro es un libro hermoso y el profesionalismo que tienen en la editorial, digo, me saco el sombrero adelante de todos los mexicanos porque tienen que estar muy orgullosos de tener una editorial reconocida mundialmente como es El Naranjo. Así que para mí fue un privilegio poder llegar a la editorial. Y el trabajo que hicieron con el libro es hermoso hasta en el último detalle. Así es, Ezequiel, muy bonitas ediciones y sobre todo vivencias plasmadas en un libro. Entonces, gracias por compartirnos tus... Es un privilegio que estés aquí, la verdad me siento así muy privilegiado porque yo he seguido tu trayectoria, tus libros desde hace años, te decía más de 13, 15 años aproximadamente. Entonces, gracias Ezequiel por darnos esta oportunidad aquí de que la gente te conozca poquito, porque yo te conozco, pero hay gente que no te conoce, no conoce tus libros. Entonces, eso es una buena experiencia para, para plantarse, ¿no? Sobre los pies sobre la tierra, es decir, voy a empezar a leer un libro para niños y no solamente para niños, yo también me voy a beneficiar en ello, porque te digo, hay vivencias, hay cosas, como la muerte, cosas así tan que a nadie nos gusta tratar el tema de la muerte, pero nos los plasmas en el libro y nos pones así los pies sobre la tierra. Entonces, gracias Ezequiel por aceptar la invitación, es un gusto. Y pues ya nos decías que ganaste COI, ¿no? Ya estamos casi terminando el programa, pero ganaste la tremendo premio Norma. Así ya tenemos un minuto así rápidamente en 15 segundos, ¿qué es el premio Norma? ¿Cómo es? ¿Cómo fue ganarlo? El premio Norma es un premio, ya no se entrega más. Yo fui el anteúltimo ganador, después la editorial decidió cerrarlo. Wow. Norma es una editorial que tiene casa en varios países de Latinoamérica y Sí. organizaba un premio de literatura infantil y juvenil muy reconocido, que tenía un premio económicamente muy alto para lo que eran los premios de la época, entonces eso hacía que participaran escritores profesionales de literatura infantil y juvenil, y yo lo mandé, así como mandaba a todos lados, decidí mandar COI sin ningún tipo de expectativa de que ganara, porque como era un premio para toda Latinoamérica y el texto es muy argentino, se mencionan canciones de rock nacional, los personajes toman mate, hablan de vos, es decir, todas estas cosas que son muy características de mi país y que no son comunes en Latinoamérica. Yo nunca pensé, la verdad, que iba a ganar, pero lo mandé en un acto de fe, como hice siempre, nunca dije, no. Estamos aquí conectándonos de nuevo con Ezequiel. Bien me decía aquí, lo mío no es la brevedad. Así es, Ezequiel, pues gracias por estar aquí una vez más. Estás platicándonos del premio Norma, cómo fuiste ya el penúltimo, la última persona, el penúltimo escritor antes de que se cerrara ya esa brecha, ese ganador. Entonces platícanos ahí, nos quedamos en eso. Adelante. Voy a tratar de ser Sí. breve. Los argentinos, sobre todo los porteños, los de Buenos Aires, somos muy habladores. Pido mil disculpas. Nada, mandé la novela, como digo, tenía muchos rasgos argentinos. Yo nunca pensé que le iban a dar importancia a la novela y sin embargo, en un momento me termina llamando la que después va a ser mi editora para decirme, mira Ezequiel, tu novela ganó. Yo no lo podía creer realmente, era un premio muy importante, te posicionaba muy bien delante de la industria, delante de los lectores, delante de todos, porque era difícil de ganar y nada, para mí fue un quiebre realmente, porque era mi primera novela juvenil, yo me estaba tratando de meter en el mundo, dije, ¿por qué no voy a probar meterme en el mundo juvenil infantil? Me sentí muy cómodo escribiendo la novela, el resultado me había gustado mucho, pero dije, pero si no puedo sacarla al mercado, si no puedo llegar a los lectores, por más que ame hacer esto, no lo voy a poder seguir haciendo. Y de alguna manera el premio me abrió una puerta que yo decidí transitar de la mejor manera y a partir de ese momento empecé a escribir y dejé la literatura para adultos. Es decir, yo quería alejarme de la literatura para adultos y ese fue el momento en el que decidí hacerlo. Increíble. Por ahí escuché que te dijeron, Ezequiel, no vayas a decir nada, eres el ganador, pero no vas a contar nada. Y es lo primero que hiciste, ¿no? Yo creo que en la euforia de estar tan contento, le hablaste a todos tus amigos escritores. Sí, absolutamente, porque eran los que me acompañaban, los que entendían lo que significaba, los que se ponían. Yo tengo muchos amigos escritores que son gente muy generosa. Este mundo, como todos los mundos, puede ser mezquino, pero también hay gente generosa. Y a mí me tocaron los amigos generosos, los buenos. Entonces
ir a compartir la alegría con ellos y que ellos también sean parte de mi alegría. Así que sí, efectivamente fue así, eso es lo que hice. Así es, pues gracias por contarnos tu experiencia, ¿no? De ganador, de por fin, después de tantos fracasos, bien decíamos al principio, al fin se logró obtener el premio, ¿no? El tan anhelado premio Norma. Y que hay muchos otros que seguramente en un futuro tendrás. Entonces, también hay un libro, ¿verdad? Que sacaste hace poquito, creo que son dos de un perro, Mamerto Mío, creo que se llama así. Sí, Mamerto, hace unos años salió ese es uno de los libros que más alegrías me trajo, porque está protagonizada, yo tengo perros salchichas, me encantan los perros salchichas, y dije, le voy a dedicar un libro a un perro salchicha, y es un libro, es un perro que piensa nada más, ¿no? Que es el perro de un escritor, y él está convencido que tiene que ser el protagonista de la próxima novela de su dueño. Y entonces a lo largo de varios días va a intentar convencer a su dueño de eso, haciendo las mil y una. Es un porqué. Estoy muy agradecido con ese libro porque es un libro para chicos. Los chicos se enamoran del personaje que se llama Pascual, el perro. Sí, Mi abuelo se llamaba Pascual, entonces fue como un honor, como sí. un volver de manera muy humorística a mi abuelo. Eh, y los chicos se enamoran del personaje, entonces cuando recorro escuelas, que es algo que acostumbro a hacer, me encuentro con todo el amor de los chicos por el personaje, que piensan que es un personaje real y piensan que la historia que se cuenta es mi vida, así que disfruto mucho con eso y además es mi primer libro traducido a una lengua que no es el castellano, así que eso también me dio mucha alegría, se tradujo al portugués y se publicó con el nombre de Meucaro Mané, así que ver un libro de uno en otro idioma es una experiencia que yo no había vivido hasta Mamerto Mío. Wow, increíble esa experiencia, ¿no? Tan tremenda que yo creo que solamente pasa una vez en la vida. Pero pues son experiencias, son oportunidades que gracias a Dios ¿verdad? Tenemos aquí. Ya para ir cerrando, consejo para los jóvenes, para los padres. Decíamos al principio, hay muchos padres jóvenes que no están, no leen y por lo tanto no le inculcan a los niños la literatura. Consejo para ellos. Bien, voy a empezar diciendo algo que va a parecer muy desafortunado. La lectura no es para todos. Es decir, hay mucha gente que vive su vida muy bien sin leer, pero para saber si la lectura es para nosotros o no, tenemos que tener libros cerca, no hay otra forma. Entonces, lo primero que yo recomendaría es acercar los libros a los chicos. Que los libros estén cerca de los chicos, para que si realmente sienten el impulso de leer, puedan leer y puedan convertirse en lectores. Todos tenemos que leer porque hay un desarrollo cognitivo vinculado en el cerebro, para el cual la lectura es muy necesaria, pero no todo, eso no quiere decir que todos se van a convertir en lectores. Pero para convertirnos en lectores, lo primero es que tenemos que tener el libro cerca. Cuanto más cerca esté el libro, más fácil es ser un lector. Entonces, esto sería el primer consejo, es si alguien quiere hacer que sus hijos sean lectores, acérquenle libros, regálenle libros, denle valor al libro, que el libro ocupe un lugar en la casa. Por supuesto que el segundo consejo sería, sean ustedes lectores, no den el ejemplo de lectura. Y el último sería, no obliguen a leer. Para eso está la escuela. La escuela se encarga de obligarnos a leer. Digo, entonces, los padres no deberíamos obligar a leer. Mi papá, en ese sentido, fue muy inteligente. Nunca me obligó a leer. Yo me convertí en lector porque en mi casa había libros, no porque mi papá me obligara a leer. Entonces, mi papá simplemente me hizo ver que los libros eran algo importante para él y que podía ser algo importante para mí. Y eso es algo que le voy a agradecer siempre. Y creo que ese es el camino. Y entender, digo, que realmente leer expande nuestro mundo, pero aún así yo sigo pensando que la lectura no es para todo el mundo. Durante mucho tiempo fui como un fundamentalista de la lectura, que creía que todo el mundo tiene que leer, y después descubrí que no hay nada peor que un fundamentalista. Entonces dije, no, el que no quiere leer, digo, tiene también derecho a no hacerlo, pero sí me gustaría cada vez que tenga posibilidad poder ofrecerle un libro, poder recomendarle un libro, poder decirle, mira, explora la lectura, porque por ahí lo que te pasa es que todavía no encontraste el libro que te interpela, que te habla. Así es, grande, grande consejo para toda la gente que está escuchando. Y wow, así como que resonó esa frase, ¿no? La literatura no es para todos. Wow, increíble. Porque muchas veces creemos eso, ¿no? Que todos tienen que leer. De hecho, en veces hasta los señalamos, ¿no? Como analfabetas con el dedo solemos señalar al que no le gusta leer como
que no te gusta leer, bueno, esas personas deben de tener un problema, ¿no? Todo está bien en casa, podríamos decirlo. Ezequiel, gracias por acompañarnos y sobre todo a toda la audiencia que nos está escuchando. Es bueno siempre, los libros siempre nos van a tener buenas enseñanzas. Hay infinidad de libros y se agradece. Entonces, siempre que tenga la oportunidad, hoy que estamos viviendo tiempos de cambio aquí en México, no solamente en México, en Latinoamérica, a nivel global, hay cambios, hay grandes cambios. Entonces, en nosotros queda el aprender. En las escuelas muchas veces se nos obliga a leer. Hoy en día ya las cosas están cambiando a nivel nacional, pero la educación empieza en casa, la literatura empieza en casa, la formación que tú le vas a dar a tus hijos, padre de familia, mamá, papá, empieza en casa. Y hay libros muy buenos que siempre, yo creo que hay libros que siempre van a tener un lugar muy importante en nuestro corazón. En mi caso, yo me acuerdo, por ejemplo, tengo buena memoria, me acuerdo qué libro estaba leyendo cuando, por ejemplo, falleció un amigo. Yo digo, wow, cuando falleció mi amigo en tal año, yo estaba leyendo 100 años de soledad, me acuerdo, Gabriel García Márquez, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que hay libros que siempre nos van a acompañar y siempre van a tener un recuerdo en nuestro corazón. Y ya para ir cerrando, como decía un viejo amigo que ya conozco y admiro de hace años, decía, el único libro que siempre nos va a acompañar al que es creyente, bueno, con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aquí en La Voz, toda la audiencia que está escuchando, que nos escucha mucha gente, la mayoría de la gente es gente de fe, gente cristiana, pero decía un amigo, un conocido que admiro, el libro que siempre nos va a acompañar el resto de nuestra vida es la Biblia. Entonces, pasamos tormentas en nuestra juventud, en nuestra vejez, siempre nos va a acompañar la Biblia, porque la Biblia pues es la palabra de Dios. Podemos leerla hoy, podemos leerla mañana y Dios siempre va a traer una palabra especial para nuestra vida. Entonces quiero cerrar con eso y pues Ezequiel, como te decía, es un gusto que hayas aceptado esta invitación, la verdad, un gran honor porque yo soy seguidor tuyo de años y que hayas aceptado la invitación, uno de mis escritores favoritos, aquí lo tengo que decir en vivo. Gracias, Ezequiel, una vez más, desde San Miguel, allá en Argentina, estamos transmitiendo. Muchas gracias, Ezequiel, un gusto. Gracias a vos y un abrazo enorme a toda la audiencia allá en México. Sé que se escucha en distintos lugares, pero sobre todo un saludo enorme allá a todos los hermanos mexicanos. Así es, Ezequiel, y próximamente pues estaremos enfrentándonos, ¿no? En el Mundial que va a ser aquí en México. Y, es verdad, es verdad. Y ustedes los argentinos pues son muy hinchas, ¿no? El fútbol. Entonces aquí yo creo que vamos a ver muchos argentinos próximamente aquí en México y pues siempre tenemos ahí esa hermandad, ¿no? Que nos une. Absolutamente. Esperemos que los argentinos que vayan por allá nos hagan quedar bien. Así es, Ezequiel. Sí, la verdad, los argentinos que he conocido cuando he salido fuera aquí de donde estoy, en Chihuahua, México, la verdad sí han sido gente muy, muy amable, la verdad, los que yo he conocido, a pesar de que tienen fama, ¿no? Así como tú decías, me creo mucho. Gracias, Ezequiel. Fama bien ganada tenemos, tristemente, pero bueno. Así es, pues gracias, Ezequiel. Un saludo enorme hasta allá, hasta San Miguel. Al principio hablábamos, un saludo a tu papá, un saludo enorme, que esté muy bien. Y pues aquí estamos siempre en contacto. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia y todos tus proyectos. Gracias y que Dios te bendiga grandemente. Gracias a toda la audiencia que estuvo aquí conectada, gracias a todos los comentarios, gracias a toda la gente que estuvo interactuando. Y pues nos vemos el próximo viernes en el mismo programa Jesús aquí ahora, 8:30 de la noche. Mi nombre es Jonathan Peinado y nuestro invitado de lujo, Ezequiel Delutri. Gracias, Ezequiel.